la guerra FARC y el ELN. En esto sería necesario señalar que en esa guerra, pese a la posibilidad militar de la FARC, en esa guerra entre FARC y el ELN le ganó a la FARC la guerra. Pero se distribuyeron el territorio porque hay una nueva lógica administrativa en la frontera en términos de la distribución del territorio entre actores institucionales y actores ilegales. No es el plan de ordenamiento territorial institucional el que prevalece allí. Allí hay un plan de ordenamiento paralelo que está determinado por la lógica de la confrontación del crecimiento y del crecimiento del territorio en términos del posesionamiento del mismo, del dominio y el control de los recursos y del sometimiento de la población. Campesinos, trabajadores, indígenas, funcionarios, toda la población civil sometida a la lógica de los conflictos y dividida de manera bruta por los actores que se pelean y se disputan las adhesiones poblacionales. La situación en Arauca es supremamente complicada, pero la ofensiva de la política de seguridad democrática obtuvo resultados en Arauca e hizo que se produjera un repliegue estratégico de las guerrillas hacia la frontera. Y aquí hay que explicar el problema de las fronteras. Yo quisiera señalar que las fronteras son por su naturaleza espacios de conflicto. Allí convergen los procesos y los problemas sociales, económicos, políticos y militares de y entre países. Pero existen distintos tipos de fronteras. Las fronteras en América Latina y en Colombia, que no es una excepción, son de dos tipos básicamente. Fronteras dinámicas que sirven al desarrollo económico, a la integración y al crecimiento de los países, que se acuerdan, que se mueven en acuerdos binacionales, y fronteras pasivas, abandonadas, que no reciben apoyo de ninguno de los estados y que ven los desarrollos de sus procesos administrativos y políticos como resultado de su propio esfuerzo. Y aquí habría necesidad de señalar que los 2.200 kilómetros de frontera que tiene Colombia con Venezuela, en los estados de Zulia, Táchira y Apure, el de que me convoca a mí es el estado de Apure, constituye básicamente un modelo de frontera pasiva. Hay fronteras vivas y fronteras muertas, hay fronteras vigorosas y fronteras raquíticas, y a Arauca le correspondió por su situación y por la política institucional en relación con frontera, una frontera muerta y raquítica, producto de los conflictos que se ha desarrollado allá. La frontera que nos convoca a esta reflexión es la frontera de Colombia con Venezuela en la Orinoquía, entre el departamento de Arauca y el estado de Apure. Pero aquí también quiero señalar algo. Una de las características que tiene la ¿quién está a cargo de esto? No, es que en el momento en que yo tenga tiempo, no vamos a esto. Yo hablo hasta que me den tiempo, ¿sí? Porque si no, yo he hecho. Quiero señalar eso. Me dicen habla y yo hablo. Escuchen esto. Una de las características que tiene la zona de frontera en relación con sus poblaciones es que las poblaciones de frontera son poblaciones de familias y de parientes. Los que viven en Arauca tienen familiares en Guadualito, los que vienen a Arauquita los tienen en La Victoria, y ese territorio de la frontera ha sido construido por colombianos y por venezolanos, y hay un relacionamiento de compadrazgos, vecindades, amistades que no funcionan en las lógicas institucionales, que son lógicas de límites y de tratados. Por eso, cuando la americano como tal. En esas características, dentro de ese espacio geográfico está
están los cariñas definitivamente clásica en una crónica de una muerte anunciada. Y un proceso que está poco a poco en una minoría, pero que progresivamente está desapareciendo, a pesar de las políticas del Estado antes y después, a pesar de todas las características legales que existen y a pesar incluso de la participación de la empresa privada que cada vez intenta preservar, conservar la identidad cariña. Pero estamos hablando que de 12.000 habitantes ya tan solo quedan 4.500 efectivamente que pueden decirse que hablan idioma, lengua cariña y viven dentro de su cultura cariña. Ya menos del 12% de los niños hablan la lengua cariña y por sus cercanías a centros poblados como El Tigre, en la Mesa de Monipa, Cantabria y sobre todo a Ciudad Bolívar y a la Orinoquia, y por estar en el corazón de las fajas petrolíferas del Orinoco, por supuesto cada vez están más transculturizándose en un sentido de criollizándose, como ellos dicen, y cada vez es menos lo que existe de la presencia. Sin embargo, hay que reconocer que el gobierno anterior y el gobierno actual ha hecho un gran énfasis de estudios de investigación, por ejemplo, como el segundo libro que muestro allí, que se llama Guía Pedagógica de los Cariñas, hecho por PDVSA, el gobierno nacional, donde hacen unos buenos estudios y hay cosas interesantes que decir al respecto. Y yendo un poco a la historia originaria de los cariñas, vale la pena hablarles de esa filosofía base como visión, de dónde vienen los cariñas. Los cariñas básicamente son caribes que penetraron las islas del Caribe, penetraron por las costas norte del estado Anzoátegui, y en ese proceso de buscando caminos fueron y buscando el Orinoco. Y el estado Anzoátegui tiene esa característica que no solamente puede pasarlo del mar Caribe al Orinoco por tierra, es muy fácil, es totalmente plano, sino que hay dos ríos que prácticamente hacen una vía fluvial o una autopista fluvial. Primero el río Gunare, que llega hasta la zona sur del Payaguán, hay una pequeña meseta y después agarran el río Pao que desemboca directamente en el Orinoco. Es decir, es un estado que está dentro, desde un punto de vista geográfico, dentro de las cuencas geográficas del mar Caribe y la cuenca hidrográfica del Orinoco. Entonces, prácticamente por mar, por agua, era fácil. Ese proceso, característica geográfica, lo permitió que los cariñas fueran gente migrante permanentemente, que se fueran asentando en la zona sur, en la Orinoquia, en la parte de Guayana, y otros hacia el estado Monagas y muy pocos en el delta del Orinoco y en el estado Sucre. Pero el 70% de la población vive en tierras del estado Anzoátegui. Es importante decirles de que ellos, en muchos de los estudios que han hecho, como son y por uno de los más importantes estudiosos de los cariñas, habla de que dentro de su cosmovisión, cuando uno le pregunta a un cariña de dónde vienen, cuál es su origen, y ellos dicen que ellos vienen de un mundo que está reinado por Caputano, que viene siendo su dios general, y el origen de los cariñas es que Caputano en algún momento bajó, como quien dice, de su mundo espiritual a la tierra, y en algún momento se encontró con los farallones de Chimire, que están muy cerca de ellos, que son como una especie de pequeños cañones al estilo de Colorado. En la mesa existen depresiones de ríos y esos son sitios sagrados de ellos. Y la leyenda o el mito dice de que ellos, aprovechando los morichales, Caputano agarró unas semillas de morichales, las tiró en los farallones y de allí surge el hombre y la mujer, y de ahí surge la raza y el hombre cariña como tal. Posteriormente, la codicia, el dinero, el maltrato y las maldades hicieron que pelearan, y Caputano decidió subir al cielo y dejó en ese mundo cosmológico a los cariñas para que de alguna manera sufrieran o también vivieran en buena paz, un tanto con los espíritus buenos y con los espíritus malos. Pero sin lugar a dudas, la palma de Moriche es como que dice la semilla, esa esencia de donde surge la etnia cariña. Y por supuesto, los cariñas, aquí está el mundo espiritual, que es el que decía que es el universo, Caputano, el mundo social y el mundo natural, donde viven todos los animales. Esta es un poco la esencia de cómo ellos mismos pintan cuál es su origen. Arriba, como ven, el mundo espiritual tiene una serie de dioses, los dioses buenos, y de todo, por supuesto, la cosmovisión asociada también a la naturaleza. Todo, el sol, la luna, las estrellas, todos tienen algún nombre, todos tienen un lenguaje y una espiritualidad increíble. Tienen su mundo natural
y por supuesto su inframundo, ¿no? También el mundo de los muertos. Entonces ellos están como en 3 niveles. Esto es casi muy común, casi siempre, casi todas las etnias, hay expertos en esta materia más que yo al respecto, pero por lo menos recuerdo mucho el caso de los wayuu, que es muy parecido en el estado Zulia, que dicen que ellos surgen de una piña, y que de la partida de la piña surge el hombre y la mujer y surge la raza wayuu. Los cariñas, al igual que muchos otros, también tienen ese mundo de presencia. Muy bien. Los cariñas son verdaderamente una cultura. Cuando uno habla de cultura, estamos hablando de 4 patrones básicos.